El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:03 en A Primera Hora, gracias por la sintonía. Comenzamos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Vamos a proveer un diálogo periodístico esta hora con Santiago Pérez. Él es director de la empresa encuestadora Clima Social. Santiago, bienvenido, buenos días. Bienvenido, Muchas gracias, Santiago. buenos días. Bueno, ¿qué nos trae? ¿Qué nos tiene? Bueno, siempre ha habido una gran discusión acerca de las encuestas y quisiera empezar diciendo que las encuestas tienen que ser técnicamente realizadas porque son muy importantes para la sociedad ecuatoriana, porque recogen la palabra de quienes normalmente no se expresan a través de los medios de comunicación, no participan en los partidos políticos o no debaten en las redes sociales. Y buscamos, aplicando herramientas científicas, recoger estas opiniones, percepciones sinceras de los ciudadanos. En este estudio nos hemos enfocado en Quito y quisiéramos presentar algunos de estos valores, de estos datos que tenemos de nuestro último estudio, que fue levantado entre el 24 y 26 de noviembre del 2019. Fueron entrevistadas 1.100 personas en toda la ciudad de Quito, en todo el distrito metropolitano de Quito, parroquias urbanas y rurales. Es una encuesta exclusivamente en Quito. Sí, tenemos otra información, pero nos pareció prudente ir abordando esta localidad y en próximas ocasiones tendremos la oportunidad de mirar con profundidad también otras localidades. ¿Cómo está el estado de ánimo de la gente en la capital? Tomando en cuenta de que fue, digamos, de alguna manera también, Santiago y amigos, el epicentro de las protestas de octubre. Sí, ese es un punto importante que hay que tomar en cuenta y por lo tanto el estado de ánimo y el estado de la opinión pública de Quito es muy particular. En primer lugar, lo que se podría decir es que tenemos un estado de ánimo sumamente negativo, como me parece que en los 30 años que yo llevo haciendo estudios de opinión no he visto en otras ocasiones. Y tal vez para demostrarlo basta esta pregunta. ¿Usted diría que el país está progresando, está estancado, está en retroceso? Siente que el país está progresando el 3.5%, es decir, menos del 5%, si se ponen a ver que el margen de error de la encuesta es más menos 3. Estamos hablando de que está bordeando el margen de error, podría ser que casi nadie piensa que está progresando el país, que se encuentra estancado, dice el 51%, es decir, un poco más de la mitad, y que se encuentra en franco retroceso 44.4% de todos los entrevistados, de estas 1.100 personas que entrevistamos en todo Quito. Empezamos mal entonces, ¿no? Con un estado de ánimo totalmente negativo. Sí, algo que en realidad no es que ha empeorado, sino que se ha mantenido durante este último semestre. Este descenso del estado de ánimo empezó más o menos en el segundo semestre del año 2018. Con esta sensación, y podemos ver en una curva descendente la percepción de cómo se encuentra el país y cómo estará en el futuro también. Claro, viendo aquí 51.3 estancado, 44.4 en retroceso, es decir, estas cifras, de acuerdo al estudio que ustedes hacen, ¿se han ido incrementando o están allí? Es decir, la gente mantiene ese estado de ánimo negativo. Ya está instalado un estado de ánimo negativo desde al menos hace unos 6 meses. Es decir, antes de las manifestaciones ya teníamos un descenso muy crítico del estado de ánimo. Y lo que pasó a partir de las manifestaciones de octubre es que ese estado de ánimo negativo, pesimista, se encendió. Se convirtió en una expresión activa de un rechazo a la situación actual. Aparte del tema de las protestas y de todo las consecuencias que eso nos dejó, Santiago, ¿hay qué factores para ir, digamos, discriminando que pueden influir en ese estado de ánimo de la gente? La situación de empleo es siempre mencionada por nuestros entrevistados en diferentes estudios de diferentes maneras como la principal causa. Pérdida de empleos, falta de oportunidades de conseguir un trabajo, la inestabilidad en el empleo y por lo tanto un perjuicio directo hacia la economía de los hogares es de largo el primer factor. También es mencionado el tema de la seguridad. En las ciudades principales, Quito, Guayaquil, el tema de la seguridad se ha vuelto un factor crítico porque está conspirando claramente contra una sensación de bienestar. Cuando yo salgo a la calle, cuando dejo mi casa
al salir del trabajo y tengo esta sensación de inseguridad. Eso está conspirando de una manera muy grande con respecto al estado de ánimo. Ahí estamos hablando del estado de ánimo. Fruto de ese estado de ánimo, los ciudadanos encuestados, ¿cómo califican a las principales autoridades del gobierno nacional? Sí, esto también ya lo habíamos visto. Este es un proceso que se viene desde hace algún tiempo y vamos a hacer referencia en primer lugar a dos de las principales autoridades, que son el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Otto Sonnenholzner. En cuanto al presidente Lenín Moreno, menos del 1%, el 0,7% califica muy buena su gestión, el 13% la califica de buena, un 43%, sumando los decimales, dice que es mala, y un 42% califica muy mala la gestión del presidente Lenín Moreno. Esta es también una calificación que ya se encontraba en un punto crítico antes de las manifestaciones de octubre. Si sacamos el balance del saldo de lo que teníamos hace unos 2-3 meses, tenemos más o menos entre positivos y negativos una situación similar. La diferencia es que ahora la calificación se está concentrando en el punto más bajo de la escala, porque cuando nosotros ofrecemos la alternativa, ¿cómo califica usted al presidente de la República? Entre las alternativas muy buena, buena, mala o muy mala, ahora más personas se ubican en la parte más baja, es decir, la de muy mala. Muy mala. Sí, eso es. Antes era más fuerte el solamente mala, y ahora se está dirigiendo hacia el muy mala, un presidente, un gobierno que tiene una calificación crítica, diría yo, también con unos indicadores que no se han visto hace mucho tiempo. Me llama mucho la atención, Santiago, en esto, que me parece a mí que la situación del gobierno, lo que sucedió también en octubre y la mala imagen que tiene Moreno, le termina arrastrándole a Sonnenholzner, que no tenía cifras tan negativas, ¿no? Así es. Habíamos hecho nosotros algunos cualitativos, es decir, otro tipo de investigación en la que parecía que estaba emergiendo esta figura con interés, una persona que se sabe expresar bien, que aparece como una persona joven, inteligente, y parecía que estaba como dando sus primeros pasitos en cuanto a la construcción de su imagen pública. Lo que tenemos actualmente es que solamente el 1% califica de muy buena la gestión del vicepresidente Sonnenholzner, el 20% la califica de buena. Si sumamos entre muy buena y buena tenemos 21%, y entre mala y muy mala tenemos 70% de los ciudadanos entrevistados en el Distrito Metropolitano de Quito se expresan de manera negativa de la gestión del vicepresidente. No es tan crítico este último punto del muy mala con respecto al presidente, ¿no? Pero se va a decir, pese a las cifras negativas, el vicepresidente exhibe una mejor imagen que el presidente. Tiene un poquito más de positivo, pero es mínimo. Tiene menos rechazo intenso, digamos, con el punto más bajo de la calificación muy mala, pero su saldo es negativo, y probablemente es como este efecto de arrastre de un gobierno que tiene una calificación bastante baja. Estamos hablando de un gobierno o de un presidente que tiene entre las cifras mala y muy mala, según este estudio de clima social que lidera San Diego Pérez, que nos acompaña en esta mañana, el 85%. O sea, tiene apenas 15% de cifras positivas. Según la experiencia de nuestro invitado, es una de las cifras más bajas de un gobernante en funciones en estos 40 años de democracia. No sé si se ha hecho una valoración comparativa con otros presidentes en su momento. Sí, es una de las más bajas. Se puede comparar con los peores momentos, es decir, justo antes de su defenestración de Damir Maguad o de Lucio Gutiérrez o de Abdalá Bucaram. En el caso de Quito, Bucaram tenía unos números deplorables también, porque había un rechazo muy activado, una animadversión muy fuerte en contra de ese personaje. Lo que tenemos también en este momento es entonces un presidente, un gobierno que está mal evaluado, que me parece que proviene de un juicio que hacen los ciudadanos acerca de la calidad del desempeño del gobierno, del gobernante, de que además proviene de la lectura que yo hago como ciudadano común de la situación en la que me encuentro. No veo mucha influencia de, por ejemplo, las campañas mediáticas, porque, a ver,
es indudable que hay un cerco mediático a favor del gobierno, muy importante. Los grandes medios no son críticos, se han mostrado más bien de alguna manera como aliados. El gobierno y el presidente Moreno insisten siempre en que han sido los que le han devuelto la democracia al Ecuador, los que han dado paso a la reinstitucionalización. Hay una estrategia mediática que no le está dando resultado, Santiago, por lo visto, y la gente no se está enganchando con la narrativa y el discurso de los medios y del gobierno. Definitivamente no. Ese es un tema que algún momento podemos toparlo en más profundidad. También uno puede ver cómo a lo largo de todos estos meses, a la medida que se ha ido fortaleciendo este blindaje mediático, uno de los grandes perdedores en términos de credibilidad y de confianza son los medios de comunicación privados. En general, en conjunto, me parecería que hay un grave problema y que está afectando a todo este contexto de descreimiento, de falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y dentro de ellas en los medios de comunicación. Es un mensaje que por más que se insista, y es falsa la teoría de Goebbels, que por más que se repita una mentira 1.000.000 de veces se convierta en verdad. Eso podrá haber sido antes, ahora ya no lo es. Con las redes sociales donde la gente puede expresarse, opinar, digamos, buscar más información y desinformación también. Sí, y porque hay una valoración inteligente de la gente, que con esta inteligibilidad, es decir, con esta capacidad de discernimiento puede determinar a partir de las señales que recibe si es que un determinado gobierno está trabajando por los ciudadanos, por el bienestar o por favorecer determinados intereses o por ayudar a las élites. Otra de las autoridades que estuvo en el ojo del huracán durante octubre es el alcalde de la ciudad. ¿Cómo queda Jorge Yunda? ¿Mal o bien parado después de octubre? Sí, miremos los datos. Un 2% califica muy buena la gestión del alcalde de Quito, Jorge Yunda. En el contexto general de todo el distrito metropolitano de Quito, el 43% califica de buena. Si sumamos esos dos, tenemos un 44% de calificaciones positivas, 36% califica mal y 12% muy mal al alcalde Jorge Yunda. Un 7% todavía dice que es muy pronto como para poder evaluar y no expresa una opinión ni positiva ni negativa. Estas cifras de Yunda, ¿cómo las valora usted, Santiago? Favorable y desfavorable, ambas, ¿no? Porque estamos muy cerca del empate. Casi la mitad y la mitad de los entrevistados están expresando una opinión positiva y otra mitad está expresando una opinión negativa. Hay un grupo que está cerca del 10% que no tiene una opinión favorable. Es demasiado pronto para ambas cosas, como para que los ciudadanos saquen una valoración o positiva o que definitivamente consideren que no está haciendo un buen trabajo el alcalde. Yo le hago está esta en un momento crucial. Claro, yo le hago esta pregunta por dos factores fundamentales. El primero, el porcentaje con el que Yunda gana la elección, sobre el 22% más o menos, que ha provocado que un segmento de la sociedad que obviamente no respaldó a Yunda diga, ese alcalde no me representa. O sea, es un discurso que se ha repetido. Sí, y lo otro, el papel de Yunda durante las manifestaciones de octubre, también cuestionado por ese mismo segmento que no se siente representado por el alcalde. Entonces es importante saber el comportamiento de acuerdo a estas cifras que ustedes han señalado. Sí, a veces nos equivocamos sobre lo que transcurre en las redes sociales. Hay mucha animadversión, racismo y falta de empatía de determinados sectores que se manifiestan en las redes sociales, sobre todo las élites sociales y económicas, a los que no les gusta definitivamente por todas esas razones del actual alcalde. Él tiene una poderosa capacidad de comunicación y de contacto con los sectores más populares. Sin embargo, eso no le basta. Creo que es indispensable que finalmente uno evalúa a su alcalde por el estado de las vías, por la calidad de la recolección de la basura, por las obras más próximas, por ¿no? la sensación de vivir en una ciudad que está ordenada, limpia, caminando en marcha, y creo que hay como todavía un llamado de atención, ¿no? O sea, como que le toca ahí pegarse un remesón como para que pueda reaccionar, y esa es una autoridad que podría tal vez salir adelante. Sobre el estado de ánimo que nos hablaba hace un momento Santiago Pérez, le pregunto,
¿cuál es, en cambio, la percepción que tiene la gente y que le dejó a la gente las protestas de octubre? Hay también una valoración muy interesante, igual, hecho una discriminación por temas, por visiones de las personas que está muy, muy, muy interesante. Las protestas de las semanas pasadas fueron una manifestación legítima del pueblo, así lo dice el 55%. En cambio, hay otro grupo, que son mucho menos, el 16% piensan que estuvieron dirigidas para desestabilizar la democracia. Y hay quienes piensan ambas cosas, es decir, que fueron una manifestación legítima del pueblo, pero que también fueron dirigidas para desestabilizar la democracia, 24%. Eso yo creo que nos está hablando un poco de cómo está configurada la opinión pública y cómo vemos la realidad social en este momento. Y frente a las protestas, ¿cuál es su posición? Así les preguntamos en este estudio al que estamos haciendo referencia. Aunque no salimos a manifestar, apoyamos a los que protestaron contra el gobierno y las medidas económicas, dijo el 39%, es el grupo más grande. El segundo grupo en importancia son los que dijeron que han salido a manifestar contra el gobierno y las medidas. Es decir, si sumamos estos dos grupos que estarían a favor de las medidas, tenemos más del 60% de todos los entrevistados. No estoy a favor ni en contra de ninguno de los grupos, 17%. Aunque no salimos a manifestar, dicen otros, apoyamos a los que manifestaron contra la violencia, 12%, y el grupo más pequeño, salimos a manifestar contra los que ocasionaron violencia, que representan el 6%, que representan en buena medida a las personas de clase media alta de la ciudad de Quito. Esa es la posición frente a las protestas que nos señala Santiago. A ver, en honor al tiempo, rápidamente, ustedes dentro de esta encuesta tienen dos mediciones adicionales de un escenario, un virtual, eventual escenario preelectoral. ¿Qué midieron ustedes? Muy pronto decir nada acerca del escenario electoral, por eso es que en primer lugar quisiéramos saber si es que determinados apoyos pueden estar activando una favorabilidad o no de parte de los electores. Por eso le planteamos, si por ejemplo el movimiento indígena apoya a un candidato a presidente, ¿usted definitivamente votaría por ese candidato? Que sí, dijo el 38%. Que podría votar por un candidato apoyado por el movimiento indígena, 36%. Preferiría no votar por un candidato del movimiento o apoyado por el movimiento indígena, 10%, y 17% no, definitivamente no votará por un candidato apoyado por el movimiento indígena, siendo este grupo el que ocasiona una mayor adhesión de parte de los otros que hemos contrastado, que son también Rafael Correa y Jaime Nebot. Si miramos aquí el mismo valor o la misma pregunta aplicada para Rafael Correa, solamente un 12% dice que definitivamente votará por un candidato a presidente apoyado por Rafael Correa. En el otro extremo tenemos 52%, es decir, más de la mitad de los entrevistados que dicen que definitivamente no votarán por un candidato apoyado por Rafael Correa. Y en el extremo más grave de todo esto, en Quito, es que solamente un 2% piensa que puede votar por un candidato apoyado por Jaime Nebot, cuando un 76%, es decir, ya casi cercano al 8 de cada 10, dice que definitivamente no votará por un candidato apoyado por Jaime Nebot. Este líder político se desmoronó porque él había venido avanzando de una manera muy interesante. Pero ¿se desmoronó por lo de octubre? Los desatinos de octubre. La expresión de los páramos fue algo que le pesó, y eso lo hemos indagado en las investigaciones cualitativas también. Qué bárbaro, ¿eh? Pero a ver, eso además le invita a uno a reflexionar en algo que se dice mucho, no de ahora sino de siempre, que Nebot no logra entrar en la sierra y particularmente en Quito. Sí, y también nos lleva a una reflexión filosófica, se podría decir, del peso de las palabras y del peso del inconsciente, como un pequeño desliz puede reflejar lo que somos en el fondo, y cómo de esa manera, a través de los medios de comunicación, los ciudadanos podemos detectar las intenciones y el verdadero trasfondo de los líderes a través de estos pequeños deslices que le ha costado de una manera impresionante. Y eso es lo que podemos ver en lo siguiente, si me permiten, que es la parte de la papeleta. Con nombres ya, acabamos con nombres. Sí, nombres, fotos. Ese fue el estudio que hicieron, así la simulación tal sigla cual. de la organización política, como si fuera una papeleta en la que estaban Guillermo Lasso, Jaime Nebot, Otto Sonne Holzner, Rafael Correa y Leonidas Issa. El resultado
que arroja este estudio que hemos hecho en Quito, Leonidas Issa obtuvo la votación más alta, o la intención de votación, porque obviamente no estamos ni de cerca en un escenario electoral, con el 34%. Leonidas Issa. No le gusta ninguno, 22%. Rafael Correa, 16%. Quisiera alguien nuevo, 13%. Guillermo Lasso, 6%. Jaime Nebot, 3%. Otto Sonne-Holzner, 3%. Y dice que no ha decidido, o por ninguno de ellos no pudo expresarse, el 3%. ¿Qué lectura le damos a estas cifras? Pienso que estamos viviendo un terremoto de opinión pública. Yo no pienso que sea una votación específicamente por una persona, sino que es una búsqueda que están haciendo los ciudadanos de algo nuevo, porque todo lo anterior les ha fallado y se sienten absolutamente defraudados de la representación del liderazgo político tradicional, y los ciudadanos están buscando algo nuevo. Este algo nuevo podría ser que lo representa en este ejercicio, en esta simulación de voto, el candidato de Pachacutic, en donde que le pusimos con la foto, con su traje tradicional, con sombrero y con poncho. Y eso probablemente ese es el mensaje que estamos recibiendo de los ciudadanos, que son los que responden la encuesta finalmente, ¿no? Preparémonos porque se viene un enorme terremoto electoral. Tremendo, tremendo. Y con esto cierro, a propósito de un comentario que recibo de un oyente. Quito no es Ecuador, hay que hacer una encuesta a nivel nacional para ver resultados. ¿Qué le parece? Sí, así es, claro, por supuesto. Me parece que es crucial las dos cosas, mirar el promedio nacional y mirar todo un panorama nacional, pero también es bueno enfocarse en cada una de las localidades, porque a veces este promedio nacional esconde algunas cosas, como por eso hemos visto ahora solamente Quito, para enfocarnos un poco en la capital. Que además fue el epicentro de las protestas de octubre, ¿no? Sí, además, y con ocasión de las fiestas de Quito. Santiago, gracias por el tiempo. Por muy amable, Santiago. Muchísimas gracias a ustedes. Santiago Pérez con nosotros, director de la empresa encuestadora Clima Social, presentándonos aquí en A Primera Hora cifras de este estudio muy reciente, calientito. Es una encuesta que corresponde a noviembre del 2019. Una encuesta sobre la base de 1.100 casos desarrollada en el Distrito Metropolitano de Quito entre el 24 y el 26 de noviembre. Fresquizas estas cifras que obviamente invitan a la reflexión. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana, 24 minutos.